Hemos estado observando ya el cierre, dicho de alguna manera, de la temática que Santiago expone en su primer capítulo. En el versículo 18, como ustedes recordarán, Santiago habló acerca de la salvación, enseñó un poco acerca de cómo Dios nos salva y dice que Él de su voluntad nos hizo nacer. Habla de la salvación. Luego en el versículo 19, Santiago habla acerca de cómo debe ser el corazón del cristiano, cuál debe ser la disposición interna. Entonces dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Un excelente consejo. Luego habla acerca de la santificación o del progreso de la vida santa. Ahí en el versículo 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Santiago ha expuesto consejos o ha compartido consejos teóricos muy buenos, doctrinas excelentes, enseñanzas tajantes y directas para la vida de todos sus lectores primeros y también para nosotros. Yo en lo particular he sido tremendamente bendecido al estudiar los mensajes redactados por Santiago. Sin embargo, Santiago no es como uno de esos profesores de universidad que dan la clase y luego desaparecen. Y uno les quiere hacer una pregunta, pero ya no están. Como esos profesores que cuando termina el horario de clase no saben nada de sus alumnos. Los alumnos terminan la carrera y no vuelven a tener contacto con ese profesor. Porque muchos profesores son contratados, ellos cumplen con su trabajo remunerado y cuando cumplen, siguen su vida normal. Gracias a Dios que Santiago no es así. Santiago no se ocupa solamente en presentar la doctrina o en dar el consejo. Santiago es un pastor y su corazón pastoral le motiva a inducir a sus lectores, remecerlos un poco y pasarlos de la teoría a lo práctico. Y esto es lo que Santiago va a hacer en el párrafo que ahora nosotros vamos a considerar. Santiago presenta la siguiente exhortación a sus lectores. Dice el versículo 22. Sed hacedores de la palabra. Así comienza el párrafo que voy a leer. Luego de decirle un par de detalles en cuanto a esto. La exhortación con la cual abre este párrafo es: sed hacedores de la palabra. Si esta fuera la única, o más bien el único mandato del Evangelio, del Nuevo Testamento, del mensaje de Dios a la iglesia, a los cristianos, este sería el mensaje preciso y necesario que todos nosotros necesitamos para llevar vidas perfeccionadas en el Señor, perfeccionadas en la santidad. ¿Por qué razón? Porque es una exhortación clara, directa y tajante que nos conduce a conocer todo el consejo de Dios. Sed hacedores de la palabra. A veces nosotros buscamos consejos en particular. Hermano, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo debo relacionarme con mis amigos? ¿Qué dice la Biblia acerca de los estudios? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo encontrar a mi pareja? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Pero este pasaje es tan directo, es tan claro y a la vez abarca tanto. Santiago dice, sed hacedores de la palabra. Ahora, hay otros mensajes contenidos en el Nuevo Testamento que son muy similares a esta exhortación. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, esto está en Juan capítulo 15, versículo 14. El Señor les dijo algo claro y directo, muy similar a lo que dijo Santiago. Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¡Wow! Tremenda exhortación. Claro, directo y tajante. Cuando Pablo escribe a los Corintios, le da una exhortación similar. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
En pocas palabras, lo único que yo estoy haciendo es seguir al Señor. Hagan lo mismo que hizo Jesús. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. El apóstol Juan no se queda atrás y también incluye su exhortación clara y directa para la iglesia. El que dice que le conoce y no ama a su hermano es un mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Exhortaciones claras, directas y que nos hacen temblar cuando las consideramos, porque son un llamado a considerar toda la palabra, todo el evangelio y vivir la plenitud de la palabra de Dios en nuestra vida. No son mensajes menores, no son mensajes secundarios. La exhortación entonces es: sed hacedores de la palabra, es decir, sean obedientes a dos cosas: a la palabra de Cristo que ha sido hablada y a la palabra de Dios que ha sido escrita. No es menor. Es un gran desafío que todos nosotros tenemos que considerar. Ahora, Santiago quiere inculcar eso en sus lectores. Quiere lograr eso en la iglesia primera, que fueron los receptores de esta carta. Y para Santiago lograr su objetivo, él incluye toda una ilustración que le toma 4 versículos. Y es el párrafo que voy a leer ahora. Pero puede estar tranquilo y tranquila, no vamos a ir palabra por palabra de los 4 versículos. Bien, la ilustración que incluye Santiago es la siguiente. Del versículo 22 al 25, dice así: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, que paréntesis, ser hacedor es mucho más que ser alguien que ha practicado la palabra. Ser hacedor no es solamente decir, bueno, el día de hoy voy a practicar este versículo a ver cómo me va y veo qué hago pasado mañana, o qué hago mañana o pasado. No, ser hacedor no define una actividad que uno hace en un momento. Ser hacedor define lo que uno ha sido llamado a hacer. Hemos sido llamados a ser hacedores de la palabra, no practicantes relativos de ella. Bien. Entonces dice: si alguno es oidor de la palabra, versículo 23, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Antiguamente los espejos no eran como son el día de hoy. Antiguamente los espejos eran láminas de algún metal, ya sea de bronce, los más ricos de oro. Esa lámina era bien pulida, era bien trabajada, de tal manera que podía reflejar los objetos que se pusieran delante de ella. Bien, entonces, el que oye pero no hace es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, es decir, el rostro con el cual nació, tal cual como es. De eso se trata el pasaje. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, en esta ilustración Santiago incluye 2 personajes. No necesariamente 2 tipos de cristianos o 2 tipos de evangélicos. No. Santiago presenta 2 tipos de profesantes de la fe cristiana. Es muy distinto ser profesante a ser cristiano. Es muy diferente o muy distinto ser crédulo a ser creyente. Es muy distinto ser asistente a ser discípulo. Son contrastes. Entonces Santiago presenta 2 profesantes. Por una parte presenta a aquel que es oidor, pero no hacedor. Y además presenta a uno que es oidor y hacedor. Vamos a considerar hoy solamente al oidor, pero no hacedor. Es decir, a ese oyente pasivo,
a ese oyente que se queda quieto después de oír la palabra. Bien, el párrafo menciona que este oyente, este oidor, realiza 3 movimientos. Los 3 movimientos son los siguientes. Este oyente o este oidor se considera a sí mismo, se olvida de sí mismo y se engaña a sí mismo. Es decir, la vida de esta persona gira en torno a sí mismo. En cuanto a la consideración de sí mismo, dice el versículo 23. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Este varón, que es un oidor pero no un hacedor, practica buenas costumbres o buenas tradiciones cristianas. Y ahora yo quiero mencionar lo siguiente. Nosotros tenemos mandamientos en la Biblia, en la palabra de Dios, que han sido, gracias al Señor, obedecidos a lo largo de los siglos, pero más que ser mandamientos o más que ser actividades pesadas que realizar, son una hermosura cuando los desarrollamos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Una de estas costumbres es el congregarnos. Es una hermosa tradición cristiana el apartar por lo menos un día a la semana. Recordemos que en el primer siglo los cristianos no tenían una vida como la tenemos nosotros. Gran cantidad de los primeros cristianos eran esclavos. Entonces ellos no podían estar en el culto de oración, en la reunión de damas, en la reunión de jóvenes, en el servicio dominical, en la escuela. No podían estar en todas las reuniones que dispusiera la congregación. ¿Por qué? Porque tenían obligaciones de las cuales no podían desligarse. Bien. Pero ha sido una hermosa tradición y una hermosa costumbre cristiana a lo largo de los siglos el poder congregarnos, el poder asistir a los cultos, el llegar a la iglesia, llegar a ese lugar. Algunos templos son más grandes, otros son más pequeños. Algunos se congregan en grandes catedrales, otros se congregan en el patio de una casa. Otros se congregan al aire libre, otros hacen una convocatoria y se congregan en un estadio a adorar al Señor y a tener un tiempo de comunión, de coinonía. Algunos organizan conferencias, otros reuniones de jóvenes que son más sencillas. El punto es que es algo hermoso poder llegar al culto y estar con los hermanos, estar juntos, disfrutar de la coinonía, de la alabanza y de la adoración en comunidad. Pero el congregarnos tiene un propósito especial y particular que de alguna manera sobresale y va más allá de los otros motivos que nos congregan. No es que en el culto haya algo más importante y otro menos importante, sino que hay algo que motiva aún más a los creyentes, o que debería motivarlos más, y es el oír la palabra de Dios. Porque a lo largo de las Escrituras a eso se ha juntado el pueblo de Dios. Es congregado, ¿para qué? Para que Moisés le dé los mandamientos de Dios. Es congregado, ¿para qué? Para que los sacerdotes saquen la ley y lean al pueblo. El pueblo es congregado, ¿para qué? Para que el sacerdote dé su discurso. Y en el Nuevo Testamento la iglesia es congregada. ¿Con qué propósito? Si es rápido con su Biblia, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee. O sea, hay una persona que toma este rollo, este libro y lo lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí Juan está describiendo una liturgia normal de la iglesia en el primer siglo. Es bienaventurado ese grupo cuando se levanta una persona, cuando toma este libro y cuando lea y los demás escuchan lo que se está enseñando, lo que se está diciendo, lo que se está exponiendo y explicando. El oír la palabra de Dios como una familia, como un cuerpo, ha de ser la virtud de la iglesia. El propósito por el cual los cristianos nos levantamos tempranito en la mañana el día domingo, nos preparamos, nos aseamos, salimos juntos, llegamos al templo y decimos, aquí estamos, Señor, para oír tu palabra junto a la iglesia, junto a tu pueblo. Esa es una hermosa tradición, una hermosa costumbre. Hay otra costumbre que también es importantísima y que ningún creyente debiera descuidar jamás. Y es el estudio de las Escrituras fuera del contexto de la iglesia local o fuera del contexto de la congregación. El primer elemento que le he nombrado jamás debe ser descuidado.
No tiene reemplazo. ¿Ya? No es correcto cuando un creyente dice, no voy a ir al culto. Total, voy a escuchar la predicación por Radio Armonía en mi casita. No, eso no es correcto. No es correcto decir, no voy al culto. Total, como el pastor graba los mensajes, los escucho después. Eso no es correcto, no es agradable delante de Dios. Bien, el culto dominical, como lo ha hecho la iglesia a lo largo de los siglos, no tiene reemplazante. Bien, pero hay una buena costumbre que también debe ser considerada y practicada por cada uno de los cristianos, y es el estudio personal de las Escrituras. Esta es una práctica hermosa que está presente en toda la Biblia. En toda la Biblia. Si usted recuerda el Salmo capítulo 1, ¿cuál es el varón bienaventurado? El que medita en la palabra de día y de noche. Y ya hemos explicado en otras ocasiones que ahí la palabra meditar significa no solamente leer, no solamente pensar en lo que se está leyendo, sino que además estudiar lo que se está leyendo. El estudio personal de las Escrituras es algo que todos nosotros tenemos que practicar y seguir incluso el ejemplo de Pablo. Se dice que la segunda carta a Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Y que obviamente el capítulo 4 de dicha carta son las últimas palabras que el apóstol Pablo registra. Quiero que ponga mucha atención a solamente un versículo para que entendamos este importante principio del estudio personal. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 13, le dice Pablo a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El apóstol Pablo es un anciano, es viejito, es débil, está solo. Dice que todos lo han abandonado. Después de tantos años de ministerio y de ganar a tantos para el Señor, después de haber padecido, después de haber alcanzado un testimonio como un gran héroe de la fe y del Evangelio, es anciano, tiene frío, está temblando, está pidiendo que le lleven una manta para cubrirse y está en sus últimos días de vida. Pero Pablo le dice a Timoteo: cuando vengas, trae los libros y mayormente los pergaminos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Necesito leer las Escrituras, tráeme los libros. ¿Un apóstol o un varón como el apóstol Pablo con esa necesidad? Sí, porque es una necesidad de cada cristiano. Tráeme también los pergaminos. ¿Qué es esto? Hojas en blanco. ¿Para qué? Para tomar apuntes, para estudiar, para escribir cartas, para enviar epístolas a otras iglesias. El estudio personal de la palabra de Dios está a lo largo de todas las Escrituras. Sin embargo, hay otra práctica importantísima que todos tenemos que considerar, y es no solamente el estudio bíblico personal, sino dar el siguiente paso, que es la autoexaminación a la luz de la palabra de Dios. Es decir, que no solamente el cristiano debiera conformarse con leer un pasaje, tomar sus apuntes, memorizar versículos, aprender la palabra, memorizar la palabra, sino que además el creyente debiera preguntarse a sí mismo: ¿cuáles son las áreas en las cuales estoy fallando? ¿En qué área debo conformarme más a Cristo? ¿Cuáles son los pecados de los cuales tengo que arrepentirme? ¿Cómo puedo rectificar mi caminar para con Dios? Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Por eso dice Hebreos capítulo 4, habla de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y corta y penetra hasta lo más profundo, y dice que no hay nada oculto. Nada puede permanecer oculto ante la palabra de Dios. Ante la palabra todo está abierto y todo está descubierto. Entonces el creyente, ¿qué debiera hacer? Examinarse a sí mismo a la luz de la palabra de Dios. Estas prácticas, la asistencia a los cultos, el escuchar la palabra, el estudio personal, la autoexaminación, son prácticas que el oyente, o más bien que el oidor, pero no hacedor, conoce bastante bien. Las conoce bastante bien. Este varón, que es un oidor, detecta sus pecados, conoce sus fallas, conoce sus errores, va a la Biblia y conoce perfectamente los versículos que debe aplicarse. Se sabe hasta la cita.
llega a su casa, después del culto, abre la Biblia, comienza a leer, comienza a estudiar, examina su vida, pone la palabra de Dios al frente de su corazón y ahí es que aprieta el freno. Y hasta ahí llega. El congregarse, el escuchar la palabra, el estudiar las escrituras, el autoexaminarse, el orar, etcétera, 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 constituyen mandatos para los cristianos. Sin embargo, estos mandatos no son el fin en sí mismos. Más bien, son beneficios que el Señor nos ha concedido para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Insisto con esto, el congregarse no es el fin de la vida cristiana. Nadie puede decir, me estoy congregando todos los domingos, así que estoy llevando una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. No, porque el congregarse no es el propósito máximo de Dios para nosotros. El estudiar la Biblia en un grupo de jóvenes, o en un grupo en hogares, o en un grupo de hermanas, es hermoso hacerlo, pero no es el fin de la vida cristiana. El estudio personal, la autoexaminación, es importante hacerlo, pero no es el fin de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es vivir en obediencia a Dios en toda área, en todo aspecto, en todo tiempo. Amén. Ese es el propósito de Dios para nosotros. El oidor, pero no hacedor, lo sabe bastante bien. Pero cuando llega a la autoexaminación y cuando llega el momento de aplicar esos pasajes a su vida, algo ocurre. Toma el espejo, se mira en el espejo, se da cuenta que está despeinado, se da cuenta que tiene manchas en su cara, se da cuenta que tiene los anteojos chuecos, se da cuenta que tiene que asear su cara, pero ocurre lo inesperado. Luego de darse cuenta de todas sus imperfecciones, toma el espejo, lo deja encima, se da la media vuelta y se va. Se considera a sí mismo, pero se va. Es decir, no toma acciones, no toma decisiones, no compromete su corazón, no humilla su carne, no lo sujeta a la palabra y no hace nada en cuanto a lo que ha aprendido en las Escrituras. Se sabe toda la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, puede encontrar cualquier pasaje de las Escrituras. Cuando le dicen, ¿qué dice Marcos capítulo 17, versículo 3? Dice, no tiene, llega hasta el capítulo 16. Es bastante hábil en la palabra. No cae donde muchos han caído. Conoce la palabra de Dios. Pero no aplica a su vida aquello que ha aprendido. Este hombre invierte tiempo, porque congregarse demanda tiempo. De tal manera que aquellos que se congregan están manifestando verdaderamente una devoción a algo, por lo menos, porque están apartando el tiempo para hacerlo. No solamente invierte tiempo, invierte dedicación. Porque yo, amado hermano, yo a usted lo comprendo. Lo comprendo y alabo su dedicación. Porque para estar cada jueves escuchándome 45 minutos, 50 minutos, y cada domingo escucharme 45 minutos, casi una hora en la escuela dominical, después otros 45 minutos en el culto de adoración, hay que estar dedicado a hacerlo. Y yo le reconozco. Y yo alabo al Señor por su dedicación. Este oidor, pero no hacedor, invierte estudio. Aquellos que están dedicados al estudio de la palabra de Dios saben que el estudio no solamente es leer, saben que uno pasa horas en esto. Saben que uno se desvela por esto. Saben que uno madruga por esto. Saben que uno invierte tiempo y dinero en esto. Se dedica este hombre a las prácticas o a estas buenas costumbres piadosas. Sin embargo, hay algo que él no invierte. Y es su corazón. Aquel que es oidor pero no hacedor no invierte y nunca toma la decisión de sujetarse a la palabra, no toma nunca la decisión final de santificarse. Es decir, nunca dice, ya está bueno con mi pecado, hasta aquí voy a llegar, ahora voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida es precisamente ese, santificarnos. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la música cristiana que escuchan todos los días. No dijo eso. Ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Porque andan con corbata y con la Biblia bajo el brazo. No dijo eso.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente la presencia de la palabra de Dios en la mente, en el corazón, en todo el ser del cristiano, le va a conducir a una vida santa. Si no hay palabra de Dios en el corazón, solamente hay imitación y muy buenas actuaciones de algunos que pasan muy bien por cristianos. De verdad. El apóstol Pablo dijo, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las que están en la palabra. Despojémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que el efecto que debe producir la palabra en nuestra vida es precisamente eso, apartarnos del pecado para acercarnos más al Señor. Y eso se refleja en la vida práctica. Aquel que es oidor pero no hacedor, él sabe perfectamente que debe invertir más tiempo en la oración. Lo sabe. Pero no apaga nunca la televisión. Él sabe que debe alejarse de ciertas amistades. Lo tiene perfectamente claro. Ha leído el libro de Proverbios un montón de veces. Pero sigue concertando citas con aquellas personas con las cuales no debe juntarse. El oidor, pero no hacedor, sabe que el propósito del ser humano, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, es vivir para la gloria de Dios y obedecerle y estar con Él. Y vivir enfocado en lo que a Dios le agrada. Sin embargo, este oidor pasivo vive para complacerse a sí mismo, para complacer sus caprichos y para agradar a su entorno, para agradar a sus amigos. Dios es quitado del trono y es rebajado aún más allá del segundo, tercero, cuarto lugar. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué el oidor quieto, que no toma decisiones, por qué lo hace? Pueden ser varios los motivos. Puede ser por el placer que produce el pecado. Nosotros tenemos que ser claros cuando hablemos de esto, hermanos. El pecado es dulce. El pecado tiene un sabor delicioso. Si no fuese así, nadie pecaría. El pecado es sabroso, por eso el drogadicto no deja la drogadicción, porque le agrada, porque le produce placer. Aquel que vive en homosexualidad, aquel que roba, aquel que miente, aquel que mata, aquel que adultera, aquel que está en inmoralidad, lo hace porque le produce un deleite, le produce un placer. Probablemente ese es el motivo por el cual el oidor, pero no hacedor, nunca toma decisiones de santificarse. Otro motivo puede ser el miedo al cambio. Esto suena como un poquito absurdo al principio, pero si nos examinamos a nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que muchas veces no hemos querido hacer caso de la palabra de Dios porque tenemos miedo al cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida, porque muchas veces estamos bastante cómodos en el anonimato. Sabemos que si nos disponemos a hacer la voluntad del Señor, Él nos va a cambiar muchas de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones. A veces no necesariamente pecaminosas, pero estamos bastante cómodos como estamos. Y muchos temen al cambio. En una oportunidad estaba en un campamento de jóvenes y el último día, el día de los testimonios, una joven, una señorita, era una adolescente, dijo: yo no quería venir a este campamento porque yo sabía lo que me iban a enseñar. Y yo sabía que estaba mal. Y yo sabía que Dios me iba a cambiar. Y vine y Dios me habló y me cambió y ahora estoy muy agradecida del Señor, decía yo. Pero yo tenía miedo al cambio que el Señor quería hacer en mí, pero ahora lo disfruto. Me gozo en esto. Otro motivo del por qué el oidor no toma decisiones puede ser el temor por las responsabilidades. Es que si me santifico, si empiezo a caminar en santidad, capaz que me pidan que sea portero en la iglesia, que empiece a dirigir los cultos, capaz que me pidan que predique, capaz que me pidan que evangelice, que dé un tratado. Entonces no toma decisiones de santificarse. Porque pone su mirada en las actividades, en el activismo cristiano, en el activismo evangélico antes de la comunión y de la interacción espiritual con el Señor. Entonces, a sí mismo se limita. Este oidor se va y se olvida de cómo era. Es decir, él se olvida de sus propias imperfecciones. Se olvida de todos los errores que vio ahí frente al espejo. De eso sí se olvida. De eso no se acuerda. Es decir, no se acuerda de sus pecados.
Él sabe todo lo que hace mal a diario, pero llega a un triste punto, el cual yo le pedí al Señor cuando le conocí. Señor, nunca me permita llegar a ese punto en el cual yo pueda estar cómodo con mi pecado, pero con la religiosidad. Llevaba algunos meses de convertido cuando se lo pedía al Señor. Aquel que es oidor, pero no hacedor, se olvida de sus propios pecados, pero no se olvida del espejo. Es decir, conoce la Biblia a la perfección y puede llevar una vida de pecado, una vida oculta, sucia y vil, pero es para él completamente compatible con la vida como evangélico. Se olvida de sus imperfecciones, pero él no se olvida del espejo, es decir, de las Escrituras. Escuche esta nota del pastor John MacArthur, comentando este pasaje. Cuando las personas reciben bendición por la predicación o el estudio regular y profundo de la Biblia, pueden llegar a apasionarse tanto por su conocimiento de la palabra de Dios que pueden sentirse satisfechos con tal conocimiento y dejar de esforzarse por vivir las profundas verdades que ha comprendido. Y eso es así. Porque el conocimiento de la palabra de Dios es poder. Como la palabra de Dios es una espada, aquel que conoce la palabra de Dios sabe cómo usarla. Y hay gente sin escrúpulos que toma la palabra de Dios, la conoce, la estudia, la aprende y sabe cómo manejarla, pero el pecado que mora dentro de sí le da la oportunidad de controlar la palabra de Dios, pero no dejarse controlar por la palabra de Dios. El autor William Wiersbe dice, hay muchos que marcan sus Biblias, pero no dejan que sus Biblias marquen sus vidas. Es decir, que este oidor estático se conforma con oír la palabra de Dios, le gusta, porque hay oradores que son bastante buenos. El día de hoy están de moda los cantantes, los artistas, los malabaristas, pero todavía existen aquellos que prestan atención a la homilía o a la forma de presentar un sermón, de presentar un discurso público y lo disfrutan. Bien, este oidor pasivo es así, le gusta escuchar buenas exposiciones, le gusta escuchar buenos sermones, lo disfruta, le gusta ese arte. Se conforma con aprender las Escrituras. ¿Por qué hay que decir la verdad? Dios provee sabiduría, pero hay personas que no tienen una relación íntima con el Señor, pero tienen mucha capacidad intelectual y son capaces de memorizar mucho. Y son capaces de leer la Biblia en español, en hebreo, en griego, en muchos idiomas. Y han leído muchos libros, han leído mucha historia, han leído mucha teología. Son así. Pero se conforman con el estudio, con el aprendizaje, se conforman con la memorización de la Biblia. Pero hasta ahí llegan. No permiten que todo eso que está acá baje acá. Por eso quiero recordarle algo, mis amados hermanos, y es que un alto conocimiento de la palabra de Dios no es sinónimo de salvación. En una oportunidad un hermano me dijo, hermano, estuve el otro día haciendo zapping en la televisión y pasé por un canal católico, me dijo, y había un hombre enseñando la doctrina de la justificación, pero excelente, hermano. Pero después se puso a hablar de la Virgen María y que la Virgen es nuestra madre y cosas así. Hermano, ¿qué piensas tú? ¿Tú considerarías, hermano, a alguien que habla tan bien de la palabra de Dios y que conoce tan bien la doctrina? Y yo le dije, Satanás conoce bien la doctrina. El diablo conoce tan bien la palabra de Dios que cuando tentó al Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Le sacó la palabra y le citó la palabra. La descontextualizó, pero la citó bastante bien. Entonces, en cuanto a la salvación personal, el alto conocimiento o el grado alto de conocimiento bíblico no tiene ningún valor en cuanto a la salvación. El pastor no es salvo por cuántas veces predica o por cuánto sabe de la Biblia.
Los predicadores no son salvos por cuanto conocen y por cuanto interactúan con la palabra de Dios. Lamentablemente hay predicadores, emisores de sectas religiosas que saben mucho más de la palabra de Dios que muchos que están en la verdad de las Escrituras y que sí son salvos. Se lo voy a decir más claro. Como en la mañana estuvimos hablando un poco de apologética, lo voy a decir así. Hay falsos que saben más de la Biblia que muchos genuinos. Hay muchos lobos que saben más de la Biblia que muchas ovejas. El alto conocimiento de la palabra de Dios no es garantía de salvación. La garantía es el Espíritu, Él es las arras de la salvación, no el conocimiento de las Escrituras. Este oidor se engaña a sí mismo. Vive engañado. Como aquel perro que ladra y se enoja y persigue al perro, persigue la cola y no se da cuenta que es la suya propia. Y da vuelta hasta que se marea. El oidor pasivo se engaña a sí mismo porque cree que él es un ejemplo para la Grey. No para la Grace, para la Grey. Él cree que porque viste bien, todo el mundo debería vestir como él. Él tiene su Biblia de estudio. Entonces todo el mundo debería tener la Biblia de estudio que tiene él. Él toma sus apuntes, él memoriza, él sabe mucho, él es un ejemplo para la iglesia. Él es responsable. Todos deberían ser como él. Él siempre está ahí en el punto de predicación. A sus propios ojos es el mejor, por causa de su aparente religiosidad. Sin embargo, como no tiene un corazón doblegado ante la palabra de Dios, como no se ha rendido, como no se aplica la palabra, a pesar de que él crea que es un ejemplo por su religiosidad, y efectivamente tiene virtudes que son rescatables, a pesar de eso, su falta de amor es evidente. Porque como no tiene un corazón rendido a Dios, cuando habla, no habla con amor. Cuando predica el Evangelio, no lo hace con misericordia. Cuando trata con otros hermanos, no muestra respeto. Es irrespetuoso. Porque tiene conocimiento intelectual, pero no un corazón transformado. Su falta de santidad, su falta de sujeción, su falta de amor, de gozo, se hace evidente. Por más que sabe mucho. Se engaña a sí mismo porque él cree que es un referente de la erudición. O sea, como él sabe tanto, él quiere que todos sepan, tal vez no lo mismo que él, porque está en un lugar inalcanzable muchas veces, pero él demanda que todos los hermanos sepan y tengan las mismas convicciones bíblicas que él tiene. Y lo exige. Todos deberían saber o creer por lo menos lo mismo que creo yo. Ahora, quiero hacer un alcance acá. Y quiero decirle lo siguiente. El estudio bíblico es una práctica loable, elogiable. Todos nosotros deberíamos de vivirnos por el estudio de la palabra de Dios. Todos nosotros deberíamos estar con nuestra Biblia siempre, leyendo, aprendiendo y buscando del Señor, memorizando pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo aquí un listado de pasajes que no se los voy a decir. Pero a lo largo de todas las Escrituras encontramos instrucciones y exhortaciones a que pasemos tiempo de estudio. Es decir, es algo bueno, es elogiable. Sin embargo, hay peligros tremendos. Al no tener un corazón rendido al Señor, al poner el freno cuando llega el momento de aplicarnos a nuestra vida la palabra, uno de esos riesgos es el pesar por el pecado, ese dolor con el cual uno vive. Salomón lo escribe con las siguientes palabras. Eclesiastés capítulo 1 versículo 18, Salomón escribió: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Significa esto que estudiar es malo? No. Significa que estudiar es una carga muy pesada. Conocer la palabra de Dios es muy duro cuando nuestro corazón no se arrepiente delante de Dios. Porque aquel que conoce las Escrituras sabe perfectamente todo aquello en lo cual está pecando. Por lo tanto, es un infeliz.
porque sabe que su pecado va a ser castigado, porque sabe que está actuando mal, porque sabe que está obrando mal. Este oidor vive con dolor en su corazón, porque constantemente está la voz de Dios y la voz de su conciencia diciéndole: esto está mal, 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 esto está mal. De tal manera que no puede gozar la vida como lo hace un verdadero cristiano, un creyente genuino. Porque la palabra de Dios, el espejo, siempre está ahí. Quien añade ciencia, añade dolor. Diferente es aquellos que tienen un corazón rendido a Cristo, que se gozan en el estudio, que lo viven, les apasiona y nos llena de alegría y de gozo. Otro peligro de no tener un corazón adecuado es el envanecimiento. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. En cuanto, voy a leer esto, este es el contexto en el cual Pablo escribe, pero voy a destacar una frase. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tener mucho conocimiento produce algo en nosotros. ¿Cómo se sentía usted cuando usted estaba en el colegio y habían hecho una prueba de matemáticas, y usted por esas cosas de la vida pasó al lado del puesto del profesor y tenía el libro abierto, y usted vio las notas de todos sus compañeros y nadie más las vio, solamente usted? ¿Cómo se siente usted cuando usted es el único que posee esa información? Uno se siente importante. Uno cree que tiene un grado mayor que los demás. A lo mejor no tiene la mejor nota, pero como tiene el conocimiento, se siente superior. Es una actitud que no solamente ocurre en los niños. Este es un sentir que permanece en el ser humano. Por eso el ser humano tiende a lo conspirativo. Por eso el ser humano tiende a querer saber más que los demás y querer conocer algo más que los demás. Y esto se lo comenté hace un tiempo atrás. Por eso son tan famosos los videos que dicen la verdad de la Biblia. History Channel, son re buenos para hacer videos así. La verdad de Jesús. Miles de reproducciones del video, porque todo el mundo quiere supuestamente saber algo que otros no saben. Y aquel que tiene el conocimiento, como una vez me lo dijo mi padre, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Así que mucho cuidado, porque conocimiento es poder. El peligro de tener mucho conocimiento bíblico, pero sin el corazón adecuado, es el envanecimiento, es la soberbia, es el orgullo, es la vanagloria, es la jactancia. Esto conduce a que el oidor inmóvil, que no obra conforme a la voluntad genuina de Dios, se engaña a sí mismo creyendo que es un juez calificado. Porque como tiene conocimiento bíblico y conoce la palabra, cree que está en la posición de descalificar a todos aquellos que no saben todo lo que él sabe. Cree que está en la posición de criticar a todos aquellos que están en un grado inferior al de él. De tal manera que habla como los fariseos, ahí en Juan capítulo 7, que dijeron: pero esta gente que no conoce la ley, maldita es. Y tristemente muchos viven así en el ambiente evangélico, descalificando a aquellos que no saben todo lo que ellos saben. Ahora, esto es importante lo que les estoy diciendo, hermanos, porque este oidor, pero no hacedor, conoce la palabra de Dios, sabe mucho de las Escrituras, pero como no la aplica a su vida, él no vive en genuina obediencia a las Escrituras. Como les dije delante, tiene ciertas prácticas evangélicas correctas: congregarse, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no recuerda que son beneficios de Dios, no el fin de la vida cristiana. ¿Y por qué le digo que esto es bastante serio? Porque lo que la palabra de Dios dice en cuanto a las obras de obediencia a la palabra de Dios, refiriéndome a aquel día en el juicio cuando Dios va a juzgar a los hombres, Mateo capítulo 7 versículo 23 dice que en aquel día el Señor Jesucristo le va a decir a aquellos que sean condenados: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Muchos conocen la Biblia, pero Dios no les conoce a ellos en cuanto a esa intimidad, en cuanto a esa cercanía. Son hacedores de maldad, no son hacedores de la palabra de Dios, serán condenados. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, que es la cita volteada de lo que le cité delante. Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí mismo en el capítulo 14, versículo 23 y 24 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Quiero decirle algo. Voy a ser muy directo en esto. Si usted sabe mucho Biblia, pero usted no ha decidido en su corazón guardar la palabra y obedecerla y producir frutos de obediencia, usted no ama a Cristo. Es duro, pero es lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo solamente estoy repitiendo sus palabras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Aunque esté en su cabeza, si no está en su corazón, es un mentiroso. ¿Por qué esto es tan fuerte? ¿Por qué es tan terrible? Porque algún día Dios va a juzgar al mundo por sus obras. Dice Romanos capítulo 2, versículo 6 y muchos otros pasajes más, que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras, no conforme a su grado de conocimiento, conforme a sus obras. ¿Qué harán aquellos en los cuales no se haya obediencia a la palabra? ¿Qué van a hacer ese día? No van a poder decir nadie me dijo, porque se memorizaron todos los versículos que les he citado. Amados hermanos, el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esto. Nos advirtió a que no seamos simples oidores, porque el que oyó su palabra pero no la hizo es semejante a un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a cumplir la ley. ¿La estudió? Claro que la estudió. ¿La conoció? Claro que sí. ¿La enseñó? Claro que sí. ¿La memorizó? Por supuesto. Pero la cumplió. La vivió. La llevó a la práctica. Y Él nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y por medio de esta predicación lo que el Señor Jesucristo ha hecho es hacerle un llamado a que usted obedezca sus mandamientos, a que usted aplique la palabra. Es necesario recordar esto: la salvación no es por obras. La salvación, lo voy a repetir, no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, dijo Pablo. Pero una vez que somos salvos, le obedecemos. Esa es la evidencia de nuestra salvación. Nuestra vida santa. Yo les animo, amados hermanos, examinémonos a nosotros mismos. Como Pablo dijo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vamos a orar.